Cuidado con el monstruo de las cosquillas. El monstruo de las cosquillas puede atacar en cualquier lugar y a cualquier hora. El monstruo de las cosquillas puede atacar a través de conexiones Wi-Fi muy potentes. ¡Monstruo de las cosquillas! Lo siento, niñas. Te extraño, papá. Sí, lo sé. Lo siento. Lo sé. No son cosquillas de verdad. ¿Lo siento? Esta noche no hay monstruo de las cosquillas. Esta noche. Esta noche le toca a mamá acostarlas. Lo sé. Lo siento. Todos sabemos que la hora de dormir con mamá es súper aburrida. ¿Qué cuento toca esta noche? Dije, ¿qué cuento les va a leer ella esta noche? Bien, de acuerdo. Díganle a mamá, díganle a su madre que tiene que hacer las voces. Sí. Mamá siempre hace las voces sin ganas. Sí, las hace sin ganas. Díganle que hace las voces sin ganas. Díganle que tiene que comprometerse. No puedes escatimar con las voces. Oye, Brianna, ¿me pasas a mamá? Brianna, dile a mamá que papá quiere hablar con ella. ¡Te quiero, papá! Yo también te quiero, cariño. Te quiero. Los quiero a los dos. Muchísimo. Quiero decir, las extraño. Muchísimo. Y las veo el domingo por la noche. Sí. Sí, estaré de vuelta el domingo. Lo sé. Es un cliché y todo el mundo piensa lo mismo de su etapa universitaria. Pero lo que de verdad creo es que MSC es la mejor universidad sobre la faz de la Tierra. Y todos vosotros sois los mejores compañeros que uno podría desear. Como ya sabéis. Bill es el mejor atleta de la Asociación de Antiguos Alumnos. Eso si consideras que sorber crema de almejas es un deporte. Es broma, Bill. Yeah, Ed. Cuando saca su pitching wedge, me gustaría proponerle la idea de tirar todos sus palos al lago, en vez de intentar salir de esa trampa de arena. Solo me da pena la arena, ¿sabes? Solo me da pena la arena. Hagamos que esta sea la mejor reunión que se haya hecho jamás. A ver, quizá esté siendo hiperbólico con esto, pero no se me ocurre otro lugar en el que prefiriera estar. Y esto es tan estúpido. ¡Qué puto idiota! Ay, la ceniza. Hola, Mike. ¿Qué pasa? Tío, estás con el... Oye, ¿puedes quitarme manos libres? Sí, quítame de manos libres. Sí, tío, ya estoy aquí. Por eso, sí. He llegado súper temprano y estoy montando toda esta mierda yo solo. Es que no hay nadie aquí todavía. Nadie de la Asociación de Antiguos Alumnos. Nadie del equipo de enlace, no hay nadie. Y no hay nada preparado todavía. Y nos quedan como 3 horas antes de que lleguen 300 personas. Dije que nos quedan 3 horas. Oye, Mike, ¿puedes quitar el altavoz? Sí, quítame del altavoz. De acuerdo, amigo. Bueno, no me dejes colgado. Date prisa y yo mantendré el fuerte. Por el amor de Dios. Mike, quítame del altavoz. Dije, mantener el fuerte. Sí, claro, sí, de acuerdo. Está bien. Sí, de acuerdo. Adiós. Lo siento. El registro no abre hasta las 5:30. ¿Podrías volver en un par de horas? ¿Vienes para allá? Vasquez, la reunión de exalumnos, ¿verdad? El evento principal comienza mañana al mediodía. Y se supone que no debo. Técnicamente no puedo registrarte hasta las 5:30 de hoy. Está bien. ¿Sabes qué? Hagamos una cosa. Si te resulta más fácil. ¿Quieres que lo hagamos de una vez? Eso ya queda listo. Y no tienes que hacerlo más tarde. Déjame registrarte de una vez. A ver. ¿Cuál es tu nombre? Rachel Lerner.
Rachel. No puede ser. ¡No me jodas! ¡Sorpresa! Vaya, esto sí que es una fiesta sorpresa. ¿Esto es? Vaya, esto es una locura. Esto es de locos. O sea, vaya. Es que yo no... No me reconoces. O sea, no, claro que sí. Yo, sí, te reconozco. Solo me tomó un momento para... No me lo puedo creer. No puedo creer que estés aquí. ¡Tarán! Rachel Lerner. Calvin Green. Quiero decir, has estado... Ha pasado bastante tiempo. Sí que ha pasado tiempo. Debería... ¿Quieres que vuelva más tarde? Es que estoy un poco... No. Apparently I'm a little early. Aunque madruga, ya sabes, yo solo... Deja que te registre. Ahora solo tengo que encontrar tu nombre. Me tomará 2 segundos. Es... ¡Wow! Me da mucho gusto verte. No te esperabas verme aquí. No sabía qué esperar, ni a quién. Quiero decir, te ves increíble. Ay, por favor. Mírate, señor camisa pastel. Señor pantalones chinos. ¿A esto lo llamas color pastel? Te ves muy bien, señorito elegante. Tú, en cambio, no, de verdad tú. Quiero decir, como ese cliché de que te ves exactamente igual. Pero en tu caso es totalmente cierto, es que te ves exactamente igual. Oye, ¿me recomiendas alguna crema hidratante? ¿Debería estar hidratándome esta cara? Y envejecido, créeme. Ya verás, este fin de semana, la mitad de los hombres llevarán implantes capilares. Las mujeres vendrán con botox, bronceados de spray y fajas moldeadoras. Es como... ¿A quién pretendes engañar? ¿De verdad crees que estás engañando a alguien? Todo el mundo se da cuenta de que ya eres viejo. O algo así. Es como, ya sabes, solo un poco viejo. Solo un poco, como medianamente viejo. El tiempo vuela. Sí, el tiempo vuela cuando te estás divirtiendo. ¿Puedes seguir con los preparativos? No dejes que te interrumpa. Este fin de semana debería ser, quiero decir, divertido, tal vez no sea la palabra, quizá totalmente raro. Y lleno de recuerdos sea más apropiado. Debería ser interesante, como mínimo. Seguro que estará lleno de sorpresas. No será ninguna sorpresa. Los chupitos de gelatina estarán en pleno apogeo. Quiero decir, la gente cree que puede usar una máquina del tiempo y beber como cuando iba a la universidad, lo cual simplemente no es, ya sabes, ni posible ni recomendable. Sí, le estás predicando al coro. Quiero decir, tú antes siempre dabas la talla, podías beber hasta dejarme bajo la mesa. Yo era un peso ligero. Yo era la campeona mundial de peso pesado. Te tomabas un destornillador en medio segundo. A velocidad récord. Era como... Rachel, ¿a dónde se fue tu bebida? ¿Qué? Para dentro. Mucha tolerancia. Sí. Ni siquiera parecías estar tan achispado. Sí, tú eras el señor achispado. Con media cerveza, a los 2 sorbos. ¿Lo estaba? Madre mía, lo estaba. Eso sí que es una cita barata. Yo no era muy bebedor. Al contrario que yo, la mayor borracha de la Big Ten. Bueno, no eras una borracha. No eras una borracha insoportable. Tampoco es que salieras a emborracharte por ahí. Vaya si me emborraché. ¿Una vez? Esa fue la primera y última vez que me bebí un vaso rojo de plástico lleno de whisky. ¿Sí? Jimmy. Sí, pensé que habíamos quedado en no pasarme llamadas. Es por lo de... Sí, díselo. Es una posición larga. Vamos en largo con las turbinas. La cartera de turbinas está en largo. Oye, no me pases llamadas hasta el lunes. ¿Vale? Fuera de la oficina. Respuesta automática. Vete ya y empieza a disfrutar del fin de semana. Venga. Sí. En algún lugar ya serán las 5. Exacto. Venga. Sí, adiós. Ese es el problema de contratar a un asistente súper competente y súper intelligent assistant que de verdad intenta que trabajes. Ya me gustaría tener un asistente. Quédate con uno de los míos. Tengo 3, pero ella es mi asistente principal. Los otros 2 solo se encargan de los informes de mercado. Estoy pareciendo un gilipollas integral ahora mismo. Solo en parte. Quizá como un tercio de gilipollas. Un recto parcialmente obstruido. Me parece justo. Es justo. Bueno, te dejo trabajar. Volveré más tarde. No hay prisa. Tampoco es que te esté echando. ¿Sí que quieres? ¿Quieres un café? Nunca le digo que no a un café. No te garantizo nada. Puede que no sea café de especialidad. ¿Sabes? Toma. Ay, no soy una snob del café. Solo lo quiero en mi boca. Estaba en el aeropuerto como a las 6 de la mañana. Estás instalada en Phoenix. Qué bien. Eso suena... Me imagino que decir soleado es quedarse corto. En infierno sería más preciso. 112 grados. Pero es calor seco, ¿no? No es seco.
Es el infierno en la tierra. Incendios forestales, llamas. Vas conduciendo, literalmente, y ves como humo saliendo del... Sí, gracias. Como saliendo del asfalto. Supongo que no trabajarás para la oficina de turismo de Phoenix pronto. ¿Qué te llevo por allí? Trabajo. Qué bien. Aquí te. ¿En qué sector? Oh, pharmaceuticals? Excelente. Genio. Espero que hayas traído algo. Es broma. ¿Qué bromista eres? Fuera bromas. En una reunión de exalumnos. Seguro que podrías colocar algunas unidades. Las pastillas para la disfunción eréctil estarían muy cotizadas. Vaya, te harías de oro. Debería montar un puesto y empezar a pasarles droga a los exalumnos. Las anfetaminas se venderían como rosquillas. Los ansiolíticos. ¿Tienes ansiedad? Oh, no. No me refería a mí. Soy bastante estable. Yo no. Nunca sientes ansiedad, un mal presentimiento o una catástrofe inminente. A ver. La bolsa me pone nervioso. Pero no me verás tomando pastillas por eso. No es que tenga nada de malo. El que. Con los medicamentos, los fármacos con receta. Y la industria farmacéutica en general. No estaba menospreciando mi sector. Para mí, tu sector es intachable. ¿Y tu sector son las finanzas? Sí, me dedico a las finanzas. Vendo instrumentos financieros para... O sea, es capital privado. Pero antes de que vomites, lo bueno es que invertimos exclusivamente en energía limpia. Tecnología verde, eólica, renovables, ya sabes. Solar. Y fuimos los primeros en liderar la desinversión de nuestros fondos de inversión de cualquier gran empresa que no sea neutra en carbono. Creemos que la sostenibilidad equivale a rentabilidad. Vaya, mírate, viviendo tu mejor vida, librando la buena batalla. Reducir tu huella de carbono y ganar un dineral. Seguro que la universidad te enredó para recaudar fondos. La universidad me pidió que, en realidad, mi amigo Mike me pidió unirme a la asociación de exalumnos y la asociación de exalumnos organiza estos eventos. Este evento. Sí que sí. Esto es lo que te toca por llegar aquí súper temprano. Te toca armar mesas plegables. Ugh, las mesas plegables son lo peor. Son un asco total. Trabajo manual. Voy a ser una mala voluntaria y eludir mis responsabilidades con las mesas plegables. No asumas ninguna responsabilidad. ¿Qué es lo peor que pueden hacer? Meterte en la cárcel, en la penitenciaría, para la gente que no pliega mesas. Qué raro. ¿Qué es raro? No encuentro tu nombre en el... No estás en la lista oficial de registro. ¿Confirmaste tu asistencia? Sí, lo hice. Quiero decir, al menos eso creo. No sé por qué no puedo... No está por tu apellido. ¿Te cambiaste el apellido? ¿Por qué me cambiaría el apellido? ¿Estás casada? No. No lo sé. ¿Por qué no puedo...? Quizá. Seguro es un error administrativo. Sabes que. Apuesto a que confirmaste tarde y no te agregaron a la... Quizás tengas que colarme dentro. Puede que tengas que colarte en la fiesta. Yo no diré nada si tú tampoco. Será nuestro pequeño y sucio secreto. Bueno, diviértete en la mesa de los niños grandes. Intenta no hacer el pino sobre el barril. Hacer el pino sobre el barril no está en el pronóstico. Además, no eran los de economía los que se iban de fiesta. Los de teatro eran los verdaderos animales de fiesta. Que los estudiantes de teatro fueran a una fiesta de su departamento era como ir a un burdel. Por Dios, lo de burdel es un poco exagerado. La gente se estaba enrollando por todas partes. Chicas con chicas, chicas con chicas, chicas con chicas. Ya sabes, alguien andaba pasando éxtasis. Todos cantaban canciones de musicales. De las canciones de musicales sí puedo dar fe. Yo era como un pez fuera del... quiero decir, toda esa gente del teatro me miraba como diciendo, ¿quién invitó aquí al señor estirado? Al señor estudio economía. Era como una performance. Hacerte ir a esas fiestas. No, tú siempre intentabas meterme en líos. Ese es mi segundo nombre, legalmente. Está en mi certificado de nacimiento. Además, los tipos como tú siempre se las arreglan para salir del lío. Un tipo como yo suele tomar una clase de estudios. Ni la mujer. Eras el único chico en esa clase. Los chicos pueden ser feministas. Y las chicas pueden ser porteras en la Liga Nacional de Hockey. Me convertiste en feminista. Me convertiste después de clase en esa cafetería de mierda, con ese café de mierda. Los martes y jueves, nuestra pequeña sociedad de debate, nuestra pequeña dialéctica semanal. Te daba una buena lección. ¿Me dabas una lección a mí? Sí. Interseccionalidad, epistemología feminista, teoría queer. Tú tampoco te quedabas atrás. Me hiciste leer Camino de Servidumbre. Y tú me hiciste leer El segundo sexo. Quiero decir, de verdad me abriste los ojos. Me hiciste perfectamente consciente de mi propia heteronormatividad.
del privilegio del hombre blanco cisgénero y de ciertos peligros, las trampas que acompañan al privilegio del hombre blanco. Vale la pena repetirlo. Y tenías razón, como que todos cargamos con nuestros propios sesgos, ¿sabes? Nuestra propia crianza influye en cómo percibimos o creemos percibir los hechos. No existe una verdad objetiva. No hay... ¿Cómo lo llamabas? Tenías un término filosófico real, el punto de Arquímedes. No existe el punto de Arquímedes. Exacto, no existe un punto de vista teóricamente neutral, porque nadie, y de verdad nadie, es neutral. Estudios de género. ¿Te acuerdas de que tuvimos esa gran discusión sobre el cerebro masculino y el femenino? Más que una discusión, fue una guerra. Dejando a un lado a Charles Murray, y la idea de que existen diferencias entre distintos cerebros y distintos grupos de personas, incluso dentro del mismo grupo de personas, a través de las razas, de la nacionalidad y, sí, del género. No, de hecho, es científicamente indiscutible. Vale, yo cuestionaría eso. Los cerebros de hombres y mujeres no son los mismos a nivel biológico. Desde la perspectiva de los niveles de cortisol, la respuesta suprarrenal, el control de impulsos, toda la corteza prefrontal. Ahora sí que te lo estás inventando. El cerebro de las mujeres es mejor. Simplemente lo es. Solo mira la historia, que es genocidio, hambruna y destrucción masiva. Es la guerra. ¿Por qué? Porque son hombres. Así es como funciona nuestro cerebro. ¿No crees que los hombres y las mujeres piensan diferente? Que las mujeres gobiernen el mundo. En serio. Que las mujeres estén al mando en cada país, en cada continente. ¡Boom! Paz mundial. El mundo sería un lugar mejor. ¿En qué mundo vives? Estás omitiendo, ya sea por ignorancia o deliberadamente, miles de años. Las mujeres son igualmente capaces de ejercer la violencia. Sí, todo el mundo es capaz. Mitología griega, tragedia griega, de acuerdo. Hay muchísimos ejemplos de mujeres haciendo cosas bastante brutales. Cosas bastante jodidas. Por lo general, las mujeres de Lemnos decapitan a sus maridos por acostarse con sus esclavas. Clytemnestra mata a Agamenón. Medea Mata a sus propios hijos, por el amor de Dios. Oh, ¿cómo era esa? La obra. Te vi en la universidad. ¿Viste algunas de mis? No las cosas raras. No todas esas performances raras fuera del campus de arte. No el arte performativo. Eso era muy político. Muy confuso. No le daba todo masticado al público. ¿Cómo se llamaba la obra en la que estabas actuando? La obra griega. Actúas en esa obra con las cabras. Eurípides, el cíclope. Eurípides, exacto. No trataba de eso, pero había cabras de por medio. Solo recuerdo Que nunca antes había visto una obra griega. Y fue como, wow. Fue muy intenso. Era una producción inmersiva. Era muy directa, con algo de travestismo y... Solo recuerdo que llevabas puesto eso. Tenías como algo grande y fálico. Un follow. Sí. Llevabas el falo atado a la... No. Sí, llevaba puesto un arnés con una erección prehistórica enorme y abultada. Era muy intimidante. Sí. Pero estuviste muy bien. Tu actuación fue muy... Hiciste de cabra. Hice de sátiro, ¿no? Sí. Técnicamente los sátiros solo son mitad cabra y mitad hombre. Los faunos borrachos del bosque. Los agresores sexuales registrados de la era greco-romana. Adoran a Dioniso, el dios de las borracheras y el sexo grupal. Para ser una producción estudiantil, parecía una orgía bastante realista. Oh, fue una bacanal. Muchas gracias. Y recuerdo que llevabas puesta como esa especie de máscara. Tu personaje llevaba esa máscara de cabra tan rara con cuernos. Esa máscara la hice yo misma. Con papel maché. De hecho, todavía la tengo. ¿Te resulta útil una máscara de cabra? Sí, sorprendería. ¿Te disfrazas de ganado en Halloween? La saco para ocasiones especiales. Momentos íntimos. Momentos íntimos de... Para conocer a gente muy variada. Eso me resulta un poco perturbador. A mí me parece un poco pervertido. Soy un hombre casado. Lo pervertido no es muy... Tú nunca fuiste especialmente... Sí, en aquella época... Yo era pervertido en la universidad. No. A ver, pervertido suena un poco peyorativo, limitante. O sea, no es como... No es una cualidad negativa. No es un rasgo de tu carácter. Si alguien te preguntara por mí, ¿me describirías? ¿Cómo era yo? Dirías algo como... Rachel Lerner. Sí, era un poco pervertida. No, claro que no. No, esa no es la primera palabra que me viene a la mente. Pero sí es como la tercera o cuarta palabra que me viene a la mente. No, lo que quise decir, lo que digo es... Lo que quería decir es que, comparado conmigo en aquel entonces, comparado con mi muy limitada y patética falta de experiencia, yo era un poco
Menos. Y tú eres un poco más pervertida. Digo, experimentada. Tenías más experiencia, ¿verdad? Me acostaba con más gente. Bueno, si solo comparamos las cifras en cuanto a números... Yo me acosté con más personas. Desde el punto de vista numérico, sí. Yo era bastante inexperto. Nada de felaciones durante la orientación de primer año. Ni masturbaciones en el dormitorio de segundo año. Ni chicas de hermandades en tu último año. No, no te acostabas por ahí. Solo me acosté con una persona en la universidad. Saib, solo me acosté con una persona en la universidad. Incluso después de que rompiéramos. Bueno, odio interrumpir esta pre-reunión. Pero probablemente debería seguir preparando las cosas. Totalmente. Pero seguro que nos vemos más tarde en... Quiero decir, obviamente nos veremos... Mañana en el fiestón, sin duda. La etimología de shindig también... Tenemos mucho de qué ponernos al día. Mucho que ponernos al día. Te busco antes de que te vayas. Por favor, hazlo. No te pierdas. No te pierdas en el ajetreo. No te preocupes, no te desharás de mí tan fácilmente. Si no me encuentras, siempre podemos vernos en el bar. Después del encuentro. Sí, en el bar. El bar del hotel. El bar del hotel. Antes o después, ya sabes. El bar del hotel tiene una hora feliz increíble. Creo que voy a ir calentando motores. A calentar motores. ¿Te apetece unirte al desfile? ¿Quieres que te acompañe? ¿Quieres empezar a beber de día? Lo ves. Siempre intentas meterme en problemas. Mi segundo nombre es... ¿Cuál? Deberíamos brindar por el MSc por habernos dado una educación universitaria totalmente anodina. Lo sé. Brindemos por nuestra juventud, por la que se escapó. Oye, yo la cagué. Sí, tienes razón. Sí, era muy dependiente. A las chicas no les gustan los chicos dependientes. No puedes soltarle la bomba del te quiero a alguien a los 6 meses de empezar a salir. Salimos como un semestre y yo... ahí declarándole mi no sé qué y esperando que me correspondieras cuando tú... Quiero decir, tú claramente esperabas que fuera algo más informal. Una relación menos seria, menos exclusiva. Quiero decir, salías con otras personas antes que conmigo. Con mucha otra gente. Como si me estuviera acostando con un equipo de lacrosse. Una persona en tu lugar. Reconozcámoslo. Una chica como tú podría haber aspirado a alguien mucho mejor que yo. Muchísimo mejor. Menudo aburrimiento. No soy precisamente el alma de la... Soy como el capitán aburrimiento. Mi esposa sería la primera en decírtelo. ¿Le hablaste a tu esposa de mí? Le hablé a mi esposa de mi única novia seria de la universidad. La chica que me rompió el corazón. No. No es algo que surge en una conversación informal. Contarle que... Que no eres solo un viejo amor. Y que tal vez en secreto y en el fondo, si soy sincero conmigo mismo, con toda probabilidad, aún no te he superado. Tú has seguido adelante con tu vida. Tu vida se ve genial. Eras un hombre de negocios importante y exitoso. Social, en Scorch Capital, con una esposa preciosa. Y 2 hijas pequeñas. Te dije que tenía hijas. Sí, lo hiciste. Al menos estoy bastante segura de que sí. Dijiste que Sarah estaba en casa con las niñas para ir al partido de fútbol. Sarah, vaya, el alcohol se me está subiendo a la cabeza. Porque no recuerdo haberte dicho el nombre de mi esposa. Y desde luego no recuerdo haberte dicho dónde trabajo. Me dijiste que te dedicabas a las finanzas. Presumiste con falsa modestia de tus salidas a bolsa. Mencioné que trabajo en Scorch Capital. Scorched Capital. En Internet. ¿Qué? Dios, qué vergüenza. Estoy totalmente avergonzada. Esto va a sonar totalmente como si fuera una acosadora. Me siento totalmente honrado. Siempre pensé que era demasiado aburrido para que me acosaran. Vale, quizá acosar no sea la palabra correcta. Digamos que solo quería saber qué era de tu vida. ¿Querías saber qué era de mi vida? Sí, para nada perturbador. Ni un ápice de rareza. Y dio la casualidad de que me topé. Bueno, ¿qué por casualidad? Vi algunas fotos que publicaste en las redes sociales. Tu casa. O bueno, no tanto una casa.
Más bien una McMansion. No es una mansión. Oh, claro que es una mansión. El señor Finolis tiene una mansión. Tengo otras cualidades que me compensan. Publicas muchas fotos de coches. De todos esos deportivos de lujo. Solo tengo un deportivo que es un poco inusual. El resto son solo para dar una vuelta. Tus hijos son. Mira esos niños. Son de lo más adorable. Gracias. Publicas unas fotos de lo más adorable. Me gustan esos en los que salen con cara de gato. Ah, sí. Es como ese filter. ¿Cuántos años tienen Brianna y Caitlin? 6'3". Debes de tener las manos ocupadas. Contratamos a una au pair de 19 años de Bielorrusia, y tendrías que ver la ropa que intenta comprarle a mis hijas. Yo me quedo. No sé cómo harán las cosas en Bielorrusia. Pero mi hija de 6 años no necesita shorts tan cortos. Muchas gracias. ¿Qué dice tu esposa sobre tu modestia? Código de vestimenta. ¿Te lo inventas? Lo hace sonar como si fuera Amish, cuáquero, una mierda así. Su ropa no es precisamente conservadora en sus selfies. Has estado mirando las selfies de mi esposa. Son reales. ¿Qué? Sus tetas. Son bien caras. Si la au pair de Bielorrusia se encarga de cuidar a las niñas, ¿acaso Sarah tiene un trabajo? O algo así. Tiene sus intereses, sí. Actividades personales. Hace voluntariado en muchas organizaciones sin fines de lucro. De beneficencia, para salvar a las ballenas. Initiatives contra la pobreza, initiatives climáticas. Junta firmas para peticiones. Pide firmas para remodelar los parques del centro urbano y hacer los espacios verdes. Asesora a mujeres en un refugio para mujeres. Ya sabes, mujeres maltratadas y víctimas de violencia. Mujeres que han sufrido abusos. Vaya, qué mujer tan increíble. Tu esposa, dándole buena batalla. Diciéndole las verdades al poder. ¿Por qué me suena que lo dices con sarcasmo? Porque, a ver, en realidad Sarah, quiero decir, Es un ejemplo a seguir increíble para las niñas. quiero decir, tiene un carácter muy fuerte. Es súper independiente. Sarah es la cabeza del hogar. Te digo una cosa. No me aguanta ninguna tontería. Oh, ¿qué clase de tonterías? Sí, bueno, ya sabes, las típicas tonterías de hombre. Los típicos roles de género. O sea, sí, trabajo una cantidad de horas demencial. Pero no llego a casa diciendo, cariño, ¿dónde está la cena? No hace la cena la au pair. Hago la cena cuando puedo. Dublo la ropa. Preparo la merienda para el entrenamiento de fútbol. Progresista. A lo que voy es que soy... El primer hombre al que mis hijas conocen de verdad, ¿no? Así que, si les doy un buen ejemplo, con suerte las encaminaré para que se mantengan alejadas de los canallas. Y no te olvides de los imbéciles. Los canallas y los imbéciles abundan en las finanzas. Sí, la mitad de los tipos de fondos de cobertura tienen líos con mujeres. Ya tienen la mitad de su edad, al menos en mi oficina. No te creerías cómo hablan de las mujeres algunos de estos hombres. Es realmente inadmisible. He peleado a tipos viendo porno en sus terminales. Porno a pantalla completa. Ni siquiera minimizan la pantalla. ¿Y tú? ¿No ves porno? En el trabajo no. No soy muy de porno, en general. Venga ya, todos los hombres ven porno. Nunca me ha llamado la atención. Nunca ha sido lo mío, ya sabes. Llámame loca, pero eres un mentiroso. Te digo que eres un mentiroso. Escucha esto. Mi asistente, de 22 años. Resulta que estudió en la Ivy League. Y resulta que es atractiva. Por supuesto, nuestra fiesta de Navidad. La fiesta de Navidad de la oficina. Ella llevaba puesto algo, yo. Bueno, lo que llamarías una falda bastante corta y este tipo, un analista. Saca su móvil y le hace una foto con mucho zoom al trasero de mi asistente y se lo tomaron a broma. No parecía importarles degradar por completo y cosificar por completo a esta mujer, Reduciendo su intelecto de la Ivy League a un Snapchat donde se le veía el tanga. Y te pasó la foto a ti. ¿Se la pasó a todo el mundo? Se masturbó. Es que despidieron al tipo. Tú. La caballerosidad no ha muerto. Soy padre de 2 niñas, ¿vale? Ese tipo de mierda me da asco. Es que la oficina implementara un código de conducta. Esta política de tolerancia cero, nada de discriminación, nada de acoso, nada de excusa. Así que, básicamente, es capital arrasado. Si te oímos tener charlas de vestuario, o si te oímos invitar a salir a una compañera, eso es todo, amigo. Estás fuera. Considerando que la tasa de natalidad está en declive, de verdad es la mejor idea evitar que la gente se invite a salir en el trabajo. Es mejor que la alternativa, ¿no? Donde las trabajadoras tengan que soportar insinuaciones sexuales y microagresiones de sus compañeros masculinos todo el día. El lugar de trabajo tiene que ser un espacio seguro, ¿de acuerdo? ¿Pero seguro de qué? Es esto, ya sabes. El ataque de los cubículos asesinos. A salvo de prejuicios, ¿de acuerdo? A salvo de sesgos. Hago campaña por baños de género neutro. Por ejemplo, los hombres orinan en el asiento. Hago campaña para... Tenemos un empleado.
No binary employee. Y logré que la oficina organizara todo un seminario de formación sobre cómo respetar los pronombres elegidos de cada persona. Hay una diferencia entre respetar los pronombres de alguien y obligarme a usarlos. Este eres tú. Tú estás haciendo de abogado del diablo aquí. ¿O realmente te crees lo que dices? Tú sí. Sí, por supuesto. Quiero decir, me tomo estas cosas en serio. El pluralismo es importante para mí. Darle voz a la gente, hacerle sitio en la mesa. Darse cuenta de que es hora de cambiar las tornas. Vaya, qué progres estás, Cal, cariño. No. Pequeños pasos en la dirección correcta. Pequeños pasos. Y hablando de bebés, ¿tienes algún interés en esto? Tener bebés. Vaya, ¿esa es tu frase para ligar? Así conocí a mi esposa. Hola, soy Calvin. ¿Te interesa eso de hacer bebés? Yo... No, ya he terminado con los hombres. Los hombres son solo mujeres mudas. No tengo ningún interés en las citas, en general. ¿Has probado las citas por internet? Con las citas por internet acabas en un trastero siendo despellejada viva por un asesino en serie. Leí un libro, ¿vale? Un libro de un sociólogo que básicamente explica que la tasa per cápita de psicópatas en nuestra sociedad está muy subestimada. Y no es exagerado decir que más del 2% de los estadounidenses, esos son unos 6 millones de personas, que podrían ser psicópatas en potencia. A ver, la mayoría de los psicópatas no son realmente asesinos. La mayoría son muy funcionales y con altos ingresos. Son titanes de la industria. No sudan bajo presión. Tienen la sangre fría. Médicos, abogados, neurocirujanos, ya sabes. Mi quiropráctico podría ser un psicópata. Sí, a lo que voy es que no salgo con nadie de internet sin un taser en el bolso. ¿Tienes un taser? Te estoy vacilando. Pero podría comprarme un taser perfectamente si quisiera. Ya sabes que se puede comprar de todo por internet. Cualquiera puede ver fotos de tu McMansión. Por eso mismo no confío en la tecnología. No me digas que no crees que los teléfonos nos graban. ¿A que sí? ¿Y ahora? Vendiendo nuestros sucios secretos a terceros. A los denunciantes. El estado de vigilancia, amigo. Puedes correr, pero no esconderte. No tengo nada que ocultar. Tienes una familia. ¿Y si algún pervertido se lo machaca con las fotos que publicas de tus hijas en internet? ¿Y si los buscadores muestran tu dirección, el teléfono y el correo de tu esposa? Hay muchos bichos raros con acceso a Wi-Fi. Voy a borrar todas mis redes sociales. Muchas gracias. No lo harás. Nunca estés demasiado precavido. Sí, voy a borrar toda mi huella digital. Hazlo. Quizá los hombres no sean irrelevantes. No, quizá los hombres no sean irrelevantes. Quizás es que no has conocido al hombre adecuado. Digo, aquí estás. No, mira, eres una mujer muy atractiva. Muy inteligente y sin anillo de bodas. Tienes que saber que los tíos van a intentar ligar contigo este fin de semana. Madre mía. Muchísimos hombres. Oh, Dios mío. El 99% de ellos serán unos perdedores absolutos, pero tal vez, solo tal vez, uno de ellos resulte ser, ya sabes, el hombre de tu vida. Yo ya he conocido al señor Wright. El señor Wright nunca falla. Guarda eso, por Dios. ¿De verdad viajas con eso? Es que lo... Meets en la maleta cada vez que subes a un avión. Cepillo de dientes, listo. Desodorante, listo. Consolador gigante, listo. El señor Wright es mi compañero de viaje favorito. Apuesto a que el señor Wright nunca falla. No se queja ni protesta. Me da lo que quiero cuando lo quiero. Hago lo que quiero con él. ¿Qué va a hacer? ¿Decir que no? Porque no está de humor. La mayoría de los hombres siempre están dispuestos. Aunque te cueste creerlo. No he viajado hasta aquí para conocer a un tío. No he venido para eso. Déjame adivinar, ¿vienes por el 2x1? De la hora feliz. Para ser sincero, no tenía planeado venir. Al principio. En 1.000.000 de años pensé que vendría a la reunión de la universidad. Bueno, ¿qué te hizo cambiar de opinión? Tú. Estaba viendo tu publicación en internet y, ya sabes, compartiste la invitación. Y invitabas a otros a compartirla. Y compartiste el enlace para confirmar asistencia. O sea, por Dios. Era lógico asumir que vendrías. Era lógico asumir que estarías aquí. Viniste porque sabías que yo venía. Por mí. Por nosotros. 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 ¿Acaso te estás arrepintiéndote de haber roto conmigo? Supongo que me arrepiento de algunas cosas. De cómo manejé la situación. Pero no te guardo rencor, ¿sabes? Es como agua pasada. Que no pienses que estoy loca de remate es una cosa. Sí, sigo pensando en ti todo el tiempo.
Quiere decir, yo no lo hago. Ni siquiera eres parte de mí. No es como si te hubiera visto desde la universidad, pero de pronto, ahí está. Es como si rondaras. Como una gran nube negra de Calvin que siempre tengo encima. Un cierre ominoso. Necesito cerrar ese capítulo de mi vida para poder seguir adelante. Cerrar el ciclo. Vale. Después de esto, cada quien tomará su camino. Después de esto, probablemente no nos volveremos a ver. Tal vez nunca más. Así que es solo por esta noche. Una última oportunidad para decirnos adiós definitivamente. Quiero decir, el adiós se da por sentado. La despedida es inevitable. Todos somos adultos aquí. No somos animales. Sí, claro. Está bien. Puede que aún sintamos algo el uno por el otro. Puede que sintamos cierta atracción. Todo esto es divertido, pero nada de esto... Quiero decir, no... Nada de esto es viable. No, nos estamos haciendo ilusiones, ¿verdad? No estamos aquí sentados dándonos falsas esperanzas. El uno al otro. Estoy casada y feliz, muy feliz. Y yo también. Espera, te estaba jodiendo. Sí, me casé con Mike hace 7 años. Es cirujano cardíaco. Eso sí que son buenas manos. Tenemos un hijo, un niño. La luz de mi vida, mi pequeño. ¿De qué edad? Jazz. Billy tiene 2 años. De hecho, acaba de cumplirlos. Y Mike es católico irlandés. O sea, quiere tener como 5 hijos. Y yo me quedo como... Vaya, es más fácil decirlo que hacerlo. Mike. Más fácil decirlo que hacerlo. Así que mi útero está en receso. Tu esposo vendrá a la... No, se quedaron en Sarasota. Tenemos una casa frente al agua, frente al mar. De hecho, lo cual es una maravilla. Pero hace un momento dijiste... Creo que dijiste que habías volado desde Phoenix. Corrígeme si me equivoco. Entonces te pregunté dónde residías. Y dijiste que en Phoenix. Eso dije. Es que paso mucho tiempo en Phoenix, porque ahí está la sede corporativa. Así que probablemente eso fue lo que escuchaste. Creí haberte oído decir que residías allí. Tu palabra contra la mía, supongo. Sí. Seguro viajas mucho en tu línea de trabajo. Totalmente. Sí. El marketing es una de esas cosas en las que, ya sabes, Tienes que ir tú hacia el cliente. y no al revés. Pensé que habías dicho en el sector farmacéutico. Marketing, pharmaceuticals. Sí. Debe ser duro ir de aeropuerto en aeropuerto. Sobre todo con una familia. ¿Haces FaceTime con él? Perdón. Con Will. Mi hijo se llama Will. Sí, estuve pegada al teléfono en el aeropuerto. Pensé que habías dicho que se llamaba Billy. Bien. Sí, ese es su apodo. ¿Es que no usan apodos allá en tu mansión? ¿De verdad tienes un hijo? ¿De verdad trabajas en la industria farmacéutica? Me gustan los fármacos. Consumí demasiado, tal vez, en mi pasado. Pero digamos que simpatiza con las sustancias controladas. Lo siento. Estoy confundido. Soy una mentirosa compulsiva. Entonces, espera. ¿Mentías sobre estar soltera o sobre estar casada? Estás mintiendo sobre estar felizmente casado, porque un hombre felizmente casado no se habría tomado una copa conmigo. Espera. ¿Puedes decirme, por favor, qué estás intentando decirme? ¿Dónde vives realmente? He vivido por todas partes. Joliet, Sarasota, Des Moines. He estado dando tumbos. He estado viviendo en moteles de mala muerte. He estado viviendo de cupones de comida. De posilga en posilga. Ya ni puedo aclararme. ¿Hablas en serio ahora mismo? Sí, tengo algunos problemas bastante serios. No tengo absolutamente nada de dinero. Sí. En las reuniones universitarias. Se supone que la gente habla de lo bien que le va. Que todo va de maravilla. Pero dejémonos de rodeos, ¿vale? Hablamos con la verdad. Seamos sinceros el uno con el otro. Cal, estoy en el fondo del pozo más profundo. Y más oscuro. Y no me refiero a Cleveland. Física, emocionalmente, financieramente. Y tu esposo no puede. ¿Qué esposo? Me dejó y se llevó a mi hijo. O yo lo dejé a él. De cualquier forma, es un don nadie, inexistente. O piénsalo bien, tal vez nunca existió. Tal vez Mike. El cirujano cardíaco es producto de mi imaginación. ¿Y tus padres? Están fuera de mi vida. Sí, se borraron con Photoshop de mi vida. Persona non grata. En cuanto dejé la universidad. Espera un momento, tú. Sí, dejé la carrera. Por eso no podías registrarme antes. No podías encontrar mi nombre en la lista de exalumnos porque... Técnicamente no soy exalumna porque técnicamente no. Me gradué. No me jodas. No tenía ni idea. Bueno, quiero decir, perdimos el contacto. Después de romper, tampoco es que mantuviéramos el contacto. No te iba a estar informando de mis penurias académicas. Creí haber oído que te habías cambiado de universidad o tal vez... No me cambié. Dejé los estudios. Sí. ¿Por qué?
No lo sé. No necesitas un título para ser actriz. Ya sabes. Toda esa idea de pagar por un trozo de papel que legitime tu talento artístico. Quiero decir, es una estafa, ¿no? Es un timo total. Me estaba endeudando cada vez más y pensé, a la mierda, probaré suerte actuando en la ciudad. Bien por ti. Pues no me fue nada bien. Trabajar de camarera, el rechazo constante. El teatro regional. No te miento. Interpreté a Lavinia en un Tito Andronicum, ambientado en el espacio exterior. El director literalmente situó la puesta en escena en Marte. Me gustaría ver eso. Mi carrera no ha sido fantástica. Empecé a verla con objetividad. Empecé a deprimirme muchísimo. Y empecé a consumir drogas, muchísimas drogas. O sea, por mi cuerpo ha pasado una cantidad asombrosa de narcóticos. Pero ya he terminado con esa mierda. De hecho, acabo de salir de rehabilitación. No te preocupes. De hecho, solo estoy bebiendo zumo de naranja. ¿Rehabilitación? Sí, literalmente vine directo desde rehabilitación. De hecho, ni siquiera me hospedo en este hotel. No podía permitirme una habitación. Estoy pensando en dormir en el gimnasio. Puedo conseguirte. Mentí sobre lo del aeropuerto. Ven en autobús. Y no en el autobús bueno, sino en el de $10. Es que tiene vómito seco en la tapicería. Pero estuve en un centro en Peoria. Era un centro de internamiento, como... Y sabes, de esos en los que vives ahí. He pasado mucho tiempo en muchos centros. Pero este era más bien... holístico. Era en plan, ya sabes, yoga Bikram, meditación guiada. Aprende a ayudarme en lugar de hacerme daño. Bueno, de quemarme, en realidad. Encendía un mechero. Y me quemaba partes diminutas del cuerpo con la llama. Detrás de la rodilla, el dedo pequeño del pie, la axila. Es un olor extraño, el de la piel quemada. Huele un poco a kielbasa. Pero ahora estoy mejor. Ellos me ayudaron a recuperarme. Tenía una terapeuta, Mary Ellen. Y Mary Ellen insistía en cortar la mierda de raíz. Si no encuentras el origen, nunca encontrarás el camino al bienestar. Las vías no importan. Terapia, metadona, una dieta macrobiótica. Y Mary Ellen tenía este mantra. No puedes mirarte al espejo si antes no te enfrentas a tus demonios. Demonios. A lo que voy es que Mary Ellen me ayudó a ver que no puedo estar limpia y sobria hasta que me quite toda esta mierda de encima y la saque de mi sistema. Sacarlo todo. Suena un poco extremo decir esto, pero creo que es necesario decirlo. Mi vida básicamente se acabó después de nuestra relación. Se acabó. Créeme, para mí tampoco fue fácil. Yo también pasé por lo mío. Lo pasé bastante mal durante mucho tiempo. No pasé página así como así. No eras una chica cualquiera. Fuiste literalmente la única persona con la que estuve en la universidad. Ira es como una entidad sobrehumana que aterrizó en mi vida en una nave espacial extraterrestre. Ni siquiera te consideraba de mi misma especie. Ira como... ¿De qué se trata este ser tan hermoso? Solo ver cómo funciona tu mente. La forma en que te miraba e imaginaba el resto de mi vida contigo. Y no había forma de que mi vida no fuera mejor contigo en ella. Lamento que tu vida no haya salido mejor. Lamento que hayas tomado caminos equivocados. Y lamento tener que decir esto. Pero sigo sin entender. Después de tantos años. Si me amabas como yo te amaba a ti. ¿Por qué terminaste conmigo? Porque me violaste. ¿Qué? Porque me violaste. Esto es una especie de... ¿Qué es esto, Rachel? ¿Qué está pasando? Ambos sabemos lo que pasó esa noche, en esa fiesta. Creo que tú crees saber lo que pasó. Oh, yo lo sé. Y sé que tú sabes que eso no es verdad. No puedes simplemente decir que yo... Eso no es una palabra que puedas lanzar a la ligera. ¿Qué palabra? Violación. Violador. Don violador. Rachel, basta, por favor. ¿Tú no paraste? ¿Por qué lo haría yo? No significa sí. No significa esfuérzate más. Rachel Cal, estoy intentando... Yo quiero tratar esto con delicadeza. Quiero abordar esto con mucho respeto. Eres un tipo sensible porque sé que estás pasando por una mala... racha.
Sé que estás en una situación frágil, emocionalmente. Sé que estás en una posición vulnerable. Me pusiste en una posición vulnerable. Tratemos de calmar los ánimos por un segundo. Tomémonos un momento para tranquilizarnos y hablar de esto con sensatez, para tener una conversación racional. Estoy actuando de forma irracional. Estoy llorando. ¿Estoy histérica? ¿Voy por ahí haciendo sonar un silbato antiviolación? Hablemos de esto. Para que puedas librarte de esto. ¿De qué? De los problemas. No estoy en problemas. Todavía no, Rachel. Estoy dispuesto a escucharte. ¡Qué magnánimo! Quiero escuchar lo que tienes que decir. No pretendo ignorarte. A mí no me vas a ignorar. Exacto, totalmente. No lo hago. No lo hago. Solo estoy un poco sorprendido. No confundas mi desconcierto con incredulidad. Creo en creerle a la víctima. Creo en darle a la víctima el beneficio de... Esas son cosas en las que creo. Son mis posturas. Yo me pongo del lado de la mujer. No soy un... Soy un firme defensor de que las mujeres tengan voz y de que tengan todo el derecho a... Quiero decir, si estuvieras aquí sentado diciéndome que un hombre te hizo algo, te creería al 100%, sin ninguna duda. Sin vacilar. Da la casualidad de que ese hombre soy yo y sé muy bien lo que pasó en realidad. Y lo que no pasó. No esperaba que confesaras de buenas a primeras algo que tienes todos los motivos para negar. Pero la negación no es sostenible. Cream solo sin cuna. Se convierte en una especie de tumor maligno. Mira, me costó mucho tiempo dar el paso y decirlo. A mí también. Me llevó mucho tiempo admitírmelo a mí misma. Por no hablar de los demás. Pero una vez que lo hice, una vez que pude decirme la verdad, pude decirles la verdad a los demás. Y fue como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Imagino que podría ser igual para ti. Quiero decir, debe ser difícil. Guardártelo, ocultárselo a tu esposa, a tus hijos, a tu jefe. Todos te conocen como un tipo de persona, pero nadie sabe quién eres en realidad. ¿A cuántas personas se lo has contado? Solo a unas pocas personas. La gente del lugar en Peoria, a Mary Ellen. ¿Le dijiste mi nombre a tu terapeuta? Tal vez solo tu primer nombre. No lo recuerdo muy bien. Ayúdame a recordar. De acuerdo. Dime qué es lo que crees que hice. Explícamelo, paso a paso. Para poder comprenderlo, para poder asimilar tu acusación y aclarar cualquier malentendido. Sí, porque eso es lo que pienso. Esto es una gran confusión y quizá podamos entender mejor esa noche juntos. De verdad no quiero que esto sea un enfrentamiento. No intento ser conflictivo ni ponerme a la defensiva. Tranquilo. No eres el acusado. No estás en el estrado y no estoy intentando interrogarte. No intento buscarle agujeros a tu versión. Precisamente de pinchar es de lo que se trata. Solo estoy intentando. Creo que sería útil que llegáramos a algún tipo de consenso. Al menos una base para reconstruir los hechos de esa noche y decir, oye, ¿qué recordamos de esto? ¿O qué podríamos estar recordando mal? Yo recuerdo la fiesta. La fiesta en la casa. Con mis compañeros organizaron a mis espaldas. Tenía exámenes parciales al día siguiente y estaba estudiando en un rincón hasta que apareciste tú. ¿Que aparecí yo? Más o menos. Recuerda que llegué tarde, después de mi obra. Estaba en la obra de Eurípides y la fiesta estaba a reventar. La música estaba altísima. Ni siquiera podíamos oírnos. Pero dijiste que tenías algo que decirme. Algo importante. Y me llevaste arriba. ¿Tú? No, te pregunté si querías subir, para que pudiéramos hablar, para poder oírnos pensar. Me llevaste arriba, me seguiste. Me llevaste a tu habitación. Cierraste la puerta. No cerré con llave. Estábamos en tu habitación y me pediste que me sentara. Y te pregunté qué era lo que querías decirme. Te dije cómo me sentía. Me dijiste que los últimos 6 meses habían sido los mejores de tu vida. Lo fueron. No podía oírte muy bien por la música, pero creo que intentabas decirme que me querías. Sí te amaba. Pero no me dijiste que también me querías. ¿No respondiste? Estaba en ascuas esperando. Lo estaba procesando. Hubo como una larga pausa. La pausa más larga de mi vida. No me dijiste lo que estabas pensando. Solo me dijiste. Te dije que necesitaba un trago. Salí de la habitación para traerte un trago. Te quedaste en la habitación. Decidiste quedarte. Me quedé. Me trajiste un trago. Uno muy fuerte. Un vaso de plástico lleno de whisky. ¿Qué te tomaste de un trago? Me lo tomé de un trago. Yo también me tomé uno de un trago. No fue algo unilateral. Me devolviste el beso. Nos estábamos besando. Empezaste a quitarme la ropa. ¿Tú me quitaste la ropa? Sacaste, recuerda. Sacaste esa máscara de mi mochila. La máscara de sátiro de la obra. Sí. Corriste por la habitación completamente desnudo.
fingiendo ser una cabra mítica. Como dije, no aguantaba el alcohol. Me metes un poco de whisky y juego a la granja. De animales. Empezamos a besarnos. Empezamos a hacer otras cosas. Solo habíamos hecho otras cosas hasta ese momento de la relación. 6 meses haciendo otras cosas. Pero en realidad nunca hicimos el amor. Lo habíamos hablado en el pasado. Habíamos conversado sobre la posibilidad de dar el... Lo hablamos. Pero no habíamos decidido dar el paso, ¿verdad? Lo estábamos llevando paso a... Hubo pasos en el camino, pasos que ambos dimos. Nos tomemos nuestro tiempo con los preliminares. El aspecto de que a ti te gustaba. Cuando te hacía ciertas cosas. Sexo oral. Por Dios. Sexo oral. Sí. Tú me estabas haciendo sexo oral. ¿Haciéndotelo a ti? Sí. Sí, esa noche, la noche en cuestión, la noche en que me lo pediste, yo estaba actuando. Quiero decir, tú lo indicaste. Parecías insinuarlo, parecías estar buscándolo. Me agarraste del maldito pelo y me empujaste la cara entre las piernas. Estaba actuando. Querías que actuara. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Eres un experto en materia de cunilingus. Dios. Así que ahí estaba yo, y tú haciéndome un cunilingus. Me diste la vuelta. No, tú te diste la vuelta. Yo no te la di. Te diste la vuelta tú sola sobre tu... Estaba boca abajo en la cama, sí. Porque en pasado, en encuentros anteriores, me habías pedido que lo hiciéramos así. Tú me enseñaste cómo. Dijiste que te gustaba así, cuando te metía los dedos por detrás. Eso ya estaba establecido, ¿no? ¿Te gustaba que te metiera los dedos por detrás? Habías dicho en conversaciones anteriores que ese ángulo se sentía mejor. Sentí que me iba a morir. De repente me sentí muy rara. Empecé a ver cosas raras. Ya sabes. Podía verte de reojo. Estabas detrás de mí. Llevabas esa máscara de cabra. Solo que, y no te miento, parecías una cabra de verdad. Como si tu cuerpo fuera el de una cabra real. Tenías como pezuñas y una erección enorme. Y hacías ese ruido tan fuerte. Como si fuera un balido. Entonces todo se me volvió negro. Como si alguien hubiera tomado un rotulador y me hubiera pintado los ojos de negro. Eso es lo último que recuerdo. No recuerdo. 2 tragos no te hacen perder el conocimiento. 2 tragos no te hacen alucinar y pensar que tu novio se ha convertido en una cabra. No es que hubiera bebido demasiado. Había algo en mi bebida, Rachel. Te lo juro por Dios. ¿Está bien? Lo único que le eché a tu bebida fue un chorro muy generoso de whisky. Un vaso de plástico entero lleno de whisky. ¿Eso fue lo que bebiste, Bieber? El equivalente a 6 o 7 chupitos te va a dar un poco de sueño. No me quedé dormida, sin más. No, me quedé completamente inconsciente y me desperté a la mañana siguiente. Me desperté contigo. Acuérdate de que te compré ese sándwich de bacon, huevo y queso. Siempre le llevas el desayuno a la cama a las chicas. ¿Le das roofies a Rachel? Me desperté. Me vestí sin decir una palabra y crucé todo el campus caminando. Fue una caminata larga, la más larga de mi vida. Llegué a casa. Me duché, pero lo hice sentada y sin quitarme la ropa interior. Mi ropa interior tenía sangre. ¿Sangre? ¿Por qué habría sangre? Me inventé eso de que me acostaba con cualquiera, no me había acostado con nadie. Era mi primera vez. Y quería que mi primera vez fuera contigo. De verdad lo quería, pero no así. Eres un mentiroso compulsivo. Te llamé esa noche y rompí contigo, pero no llamé a nadie más. Ni siquiera llamé a mis padres. Y nunca lo denuncié. ¿Denunciar qué? Me follaste mientras dormía. Me follaste cuando no estaba despierta. Claro que estabas despierta. Hacías ruidos. Estabas gimiendo y quejándote. La gente habla dormida. ¿Por qué la gente no puede gemir y quejarse mientras duerme? Te movías. Vi tu cuerpo moverse. Vi tus reacciones. Vi tus reacciones. ¿Sin duda tuviste claras? Reacciones físicas y vocales ante lo que estaba haciendo. ¿Sexualmente? No estabas exactamente incapacitada. Tampoco estaba participando exactamente. Oye, ¿cómo iba a participar si estaba boca abajo, con la cara enterrada en la cama? ¿De verdad crees que tendría relaciones con alguien que está inconsciente? Con alguien aquí normal. Quiero decir, lo hiciste. No. Fui paso a paso. Me detuve para asegurarme de que querías. Me levanté la máscara, la de cabra, esa cosa. Te besé y dije, tengo protección. Dije que la frase tengo protección podría significar que tengo un arma. Tengo protección no significa necesariamente que tengo un condón. Por supuesto, la interpretación habitual es que tengo un condón. Tengo protección es totalmente sinónimo de tengo un condón. ¿Qué fue lo que te dije? Y tú dijiste, está bien. Lo cual tomé como una señal, incluso si fue así. Lo cual hiciste, incluso si yo lo hice. Está bien.
puede interpretarse de muchas formas diferentes. De nuevo, la interpretación estándar. El uso estándar de está bien sería de aprobación o asentimiento. Quiero decir, ¿no? Quiero decir, estoy loco. Además, ¿cómo podías oír algo? Había tanto ruido en la fiesta, la música. No es posible que creas haberme oído murmurar las palabras. Está bien, cuando en realidad intentabas decir, vete. Te reíste. Nos reíamos porque yo no podía ponerme el condón. Tuve que abrir uno nuevo. Eso nos dio risa. Yo me estaba riendo. Tú te estabas riendo. ¿Y cómo podías estar riéndote si estabas inconsciente? ¿Me estaba riendo o estaba llorando? Fue lento. Fue suave. Tuve cuidado de no... Me metí dentro de ti por detrás. No fue como un ataque sorpresa. Fue solo después de que dieras señales, indicaciones o insinuaras tu aprobación. No fue brusco. No fue forzado. No fue unilateral. Hacías ruidos. Ruidos, 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 ¿sí? Hacías ruidos como si te gustara. No me lo estoy inventando. Te juro que te oí hacer ruidos. No. Es posible que no estuvieras del todo en ti y tal vez entraras y salieras de la conciencia. Es posible que te quedaras dormida durante el acto. No me di cuenta porque estabas boca abajo en la cama y tu cabello te cubría la cara. Y yo llevaba esa máscara con una visibilidad muy limitada. Así que quizá no estaba captando los matices. La sutileza de tu expresión. No lo sé. Ya sabes, solo expresiones, tal vez. No lo sé. Lo único que sé es que nunca, jamás te haría daño. A tickle monster can attack across very strong Wi-Fi connections. Es que todo pasó muy rápido. Tan rápido. Simplemente nos dejamos llevar. Y las cosas se nos fueron de las manos. Y realmente me arrepiento de que no tuviéramos la lucidez. El juicio para detener todo esto antes de que empezara. 2 universitarios borrachos desnudos en una cama. Algo va a pasar, algo bueno. Las cosas se van a complicar. Las cosas inevitablemente quedan sujetas a interpretación. Admito que mi interpretación podría estar tan equivocada como la tuya. Ha pasado mucho tiempo. Cielos de verdad. Ha pasado demasiado tiempo como para que me siente aquí a decir que tengo la respuesta definitiva. Reconstruir paso a paso lo que pasó. No puedo hacerlo. Tú tampoco puedes. Ninguno de los dos puede decirlo con total certeza. Lo único que puedo preguntar es, ¿qué es más probable? ¿Que soy un agresor sexual patológico? ¿O que yo mismo estaba demasiado intoxicado para notar lo intoxicada que estabas, como para interpretar tu consentimiento? No consentí. Legalmente hablando. Legalmente. Ahora vamos a hablar de legalidad. Porque legalmente hablando, algo así, algo que pasó hace tanto tiempo, es muy difícil de probar. Es muy caro. Los abogados, tal vez podrías prestarme uno de los tuyos. Seguro que tienes los mejores abogados que el dinero puede pagar. Los tengo. De hecho, Conflicto de intereses, supongo. nuestro estado es uno de los que tienen un plazo de prescripción, un límite de tiempo para presentar cargos. Vaya, lo investigaste. Yo también. La prescripción solo se aplica a adultos, a víctimas adultas. Tú eres de 3er año, yo era de 1er año. Tú tenías 19. Yo tenía 17. Era menor de edad. Legalmente hablando, fue estupro. Legalmente hablando, es un delito grave follarse a una niña. El plazo de prescripción no se aplica. Dios mío, ¿qué le pasaría a un tipo como tú en la cárcel? ¿Qué pasaría en la ducha? Si correrían en tu apretado culo blanco. Entonces, y solo entonces sentirás una pizca de lo que yo sentí. Entonces, y solo entonces, con una polla en el recto, sabrás lo que se siente al ser violado. Hagas lo que hagas, no dejes caer el jabón.
Perdón. Dios mío, tu cara. Te estoy jodiendo, Cal. No voy a presentar cargos. Me alegro de que hayas dicho eso, Rachel. ¡Qué alivio! Estoy aliviado. Un hombre inocente querría limpiar su nombre ante un tribunal. Ya no existen los hombres inocentes. Buah, buah. ¿Crees que podemos resolver esto fuera de los tribunales? Creo que podemos llegar a un acuerdo, sí. Resolvamos esto de una vez por todas. Ninguno de los dos quiere alargar esto. Quiero que te vayas sintiendo... No, que te he entendido. No lo entiendes, pero lo harás. Siempre que entiendas que mantengo mi... Sigo discrepando respetuosamente de tu interpretación. Tal vez podamos dejarlo en que no estamos de acuerdo. Quizá podamos decir que algo salió mal esa noche. Elegimos mal, tomamos las decisiones equivocadas, pero es hora de arreglarlo. Quiero arreglarlo. Quiero ayudar. ¿Crees que necesito ayuda? El abuso de sustancias es un problema serio. La salud mental no es una prioridad en este país. ¿Puedo conseguirte ayuda? Los mejores terapeutas. Los mejores centros. ¿Quieres mandarme lejos? ¿Encerrarme en el manicomio? ¿Y pasar algún tiempo en el manicomio? No ayuda mucho, la verdad. No estoy hablando de manicomios. Habló de un sitio, un centro de primera para ayudarte a limpiarte. A ponerte en pie de nuevo, con todo pagado. Le pediré a mi asistente que prepare una lista de centros. El dinero no me importa. Lo que importa es tu bienestar. Lo único que te importa es deshacerte de mí. Hacer que me calle la boca. No, intento ayudarte a que encarriles tu vida. Tengo acceso a... Me es fácil organizar algunas cosas. ¿Qué cosas te serían útiles? Dime qué necesitas. ¿Un coche? ¿Un trabajo? ¿La entrada para un piso? Vaya, 50,000. Te propongo algo. $50,000 aquí y ahora. Monta tu propia compañía de teatro. Produce tus propias obras. No es una limosna, es una inversión. Estoy invirtiendo financieramente en tu futuro. Oh, me interesa más el pasado. 75,000. Y me voy de este bar con 75,000. ¿Cómo es eso de las prostitutas? No les pagas por el sexo. Les pagas para que se vayan. Eso no es 1,000,000. Conozco tu patrimonio neto y sé que vales mucho más que eso. La pregunta es, ¿cuánto vale para ti? Tengo el dinero. Puedo conseguírtelo. El dinero no es el problema. El problema es que al aceptar el dinero... Estoy diciendo... Básicamente, que lo hice y que no estaba jugando contigo. Fucking with you, Cal. No quiero tu dinero. No quieres mi dinero. No quiero tu dinero. Puedes decirme qué es lo que sí quieres. ¿Podemos hablar de esto en privado? Sí. Con discreción, por supuesto. ¿Por qué no...? Sí, ¿por qué no pedimos la cuenta y nos vamos de aquí? ¿Por qué no vamos a tú? Soy un hombre casado. La mayoría de los hombres no pueden contenerse. Hicieron un estudio. Nunca le he sido infiel a mi esposa. Nunca le he sido infiel a mi esposo. ¿De verdad tienes esposo? De verdad te importo. Vaya. Vale. Podemos dejar de jugar si es que es posible. Todo es diversión y juegos hasta que alguien sale lastimado. ¿Quieres hacerme daño, Cal? Quiero una copa. Me vendría bien una copa. No me acabas de decir que saliste de rehabilitación. Si crees todo lo que te dicen. Por favor, dime que hay un minibar. ¿Dónde está el minibar? Whisky por los viejos tiempos. Sí, eso calmará la tensión, ¿no? Tienes que relajarte, Cal.
No hay razón para que esto no pueda ser divertido, ¿verdad? Podemos hacerlo algo romántico. Oye, ¿te importa si pongo música? Eso sería... Ah, sí. Tu pantalla está bloqueada. ¿Cuál es tu...? Quiero ingresar el código ese. ¿Quieres bailar? Yo no. Nunca fuiste muy buen bailarín. Siempre estás demasiado tenso. Tienes que soltarte, Cal. Solo déjate llevar. Teníamos algo bueno, Cal. ¿Recuerdas lo bueno que era lo nuestro? ¿Recuerdas lo bien que se sentía sentirme? Sí, sí. Y eso que dijiste que no había resentimientos. Pero te siento bastante duro. Oh, bueno. ¿De acuerdo? Esto se está volviendo raro. Hablando de raro, Rachel. Oh, ¿quieres montar una obra? Una pequeña recreación, un poco de arte performático. No seas tímido. Solo haz lo que hiciste aquella noche. Yo haré de mí. Tú harás de ti. Muy bien. Acto 1, escena 1, pist. Estoy acostada así. Boca abajo, indefensa, sin vida. No quiero hacer esto. Haz lo que hiciste y házmelo. Vamos, Rachel. Vamos, hazlo. No. Oh, lo siento. Te estoy incomodando. Solo tengo que pedirte que te vayas. No me voy a ir a ninguna parte. Puedes echarme. Pero seguiré volviendo. Seguiré apareciendo por el gimnasio, en el supermercado, en los partidos de fútbol. El sábado por la mañana, tal vez me pase por la McMansion. Calle Artesian 121, ¿verdad? Quizá tu esposa pueda darme un recorrido. Deja a mi esposa fuera de esto. ¿Crees que Sara te dejaría si se enterara? ¿De qué tipo de porno te gusta? Tienes que borrar el historial de navegación, amigo. Den porno como este. No querrás dejar esto tirado por la casa. A tus hijas podría darles asco lo que papá ve. Sus hábitos. Dame, te gusta ver cosas fuertes. Esta chica tiene una mordaza en la boca, esposas. Esto es porno duro, Cal. Esto apenas es legal. Dame la computadora. ¿No decías que no te gustaba el porno? Pensé que no eres de ver porno. Cuando viajo, cuando estoy fuera por negocios. A todos los hombres les gusta. Esto ni siquiera es porno. Ella no es una estrella porno. Es una chica en un sótano, atada, amordazada y violada contra su voluntad. Esto es una mierda enfermiza. Cal, bien, ¿sabes qué? Creo que ya he tenido suficiente. Creo que he estado más que dispuesto hasta ahora. De verdad he hecho todo lo posible por complacerte. Complacer-me, pero en serio quiero decir... En algún momento ya es suficiente. En algún momento te has convencido a ti misma de que tienes algún tipo de ventaja sobre mí. La ventaja suficiente para extorsionarme, para amenazarme. Para hacerme amenaza. De alguna manera vas a destrozar mi vida porque crees que yo destrocé la tuya. Pues piénsalo bien. No puedes chantajearme. No vas a lograr que capitule. No estás negociando desde una posición de poder. De acuerdo. Créeme. He estado ganando en muchas negociaciones. He estado en salas de arbitraje, arbitrando capital a un nivel muy por encima de tu comprensión. Hay un momento para cerrar un trato. Y hay un momento para levantarse de la mesa. Y te digo una cosa, Rachel. Es hora de que busques la salida más cercana antes de que llame a mis abogados. Que no es una sola persona, son muchos. Y te van a exprimir. Rachel,
Te dejarán tirada. Simplemente te desmantelarán pieza por pieza. Te harán pedazos. Quiero decir, ¿quién eres tú en realidad? ¿Quién es Rachel Lerner? Una desertora universitaria, una adicta, una yonki que entra y sale de rehabilitación, una prostituta a tiempo parcial, alguien que, supongo, ha chupado pollas por dinero en algún momento de su vida. Detecto ciertos problemas de credibilidad, ciertos problemas de carácter. Verás, no tienes cartas que jugar porque no tienes pruebas. Ve y dile a todo el mundo lo que crees que hice. Ve. Nadie te va a creer. ¿Por qué? Porque tú eres tú, y yo soy yo. ¿Y quién eres tú? Ah, ya sé. Quiero decir, de verdad, ¿quién es Calvin Green? Ya basta de esto. ¿Se acabó? No puedo probar una negación. Es imposible. Es un problema epistemológico. Es una disputa semántica. Yo digo que no lo hice. Tú dices que sí. ¿Cuál es la definición de hacerlo? Sabes perfectamente lo que hiciste. ¿Qué tengo que hacer para que salgas por esa puerta? Estoy lista para salir por esa puerta. Estoy lista para cerrar esa puerta detrás de mí para siempre. Si haces algo por mí. Para empezar, no te va a gustar. $1 millón era solo la oferta inicial. Te toca a ti hacerme una contraoferta. Esta es mi oferta. No será fácil. No será divertido. Pero una vez que lo hagas, te prometo que todo este calvario habrá terminado. Y nunca más me volverás a ver. Dime, ¿qué tengo que hacer? Dime, ¿qué necesitas? La verdad. Te he estado diciendo la verdad todo el día. La verdad tal y como la recuerdo. Dime la verdad. No hay ninguna. No hay nada definitivo. Aquí no hay ningún punto de Arquímedes. Dime la verdad. ¿De quién es esa verdad, Rachel? ¿Qué verdad? ¿Quieres que te diga lo que creo que pasó en realidad? ¿O quieres que te diga lo que quieres oír? Dime la verdad. Bien, bien, de acuerdo. Bien, de acuerdo. Aquí está la verdad. Rachel, la verdad, según tú. Aquí tienes tu versión de los hechos. Esto es lo que quieres que diga. ¿Quieres que haga qué? ¿Que me incrimine? ¿Que me eche la culpa de todo? ¿Que me demonice? Bien, vale. Soy un demonio. Soy un demonio. Soy un demonio. Pero tú eres una calienta braguetas. Esa es la verdad. La verdad es que salimos durante 6 meses. Y nunca nos acostamos. A pesar de que te acostaste con una buena parte de los estudiantes. A pesar de que te acostabas con cualquier tipo. Pero no fuera a ser que estuvieras con un buen tipo al que de verdad le importaras. A un buen chico que se la juega por ti y te dice que de verdad te quiere. Con ese chico querías ir despacio. No querías llegar hasta el final. Querías ir despacio. Como si de repente fueras una colegiala. Inmaculada. Como si de repente fueras una virgen. Lo era. Y una mierda. Ahí estaba yo. Ahí estaba yo. Lo recuerdo. Tan vividamente. Ahí estaba yo en la fiesta diciéndote que te quería. Ahí estaba yo diciéndote que te quería. Desahogándome por completo. Pero tú no me dijiste que también me querías. Me dijiste que te trajera otra copa. Pero es que crees que drogué esa bebida. Pareces convencida de que te eché algo. Así que digamos que... ¿Vale? ¿De acuerdo? Rachel, tú ganas. Te eché algo. La adulteré. Adulteré esa mierda. ¡La adulteré! Por el bien del argumento, digamos que... La adulteré. Digamos que... Tenía toda la intención de aprovecharme de ti. Mis intenciones no eran buenas y no soy un buen tipo. Solo soy un completo animal. Soy un puto monstruo. Desde tu punto de vista, solo soy un puto imbécil. Un maldito monstruo. Joder, como dije, un depredador supremo de coños. Soy un puto enfermo. Tienes toda la razón sobre mí, Rachel. Tienes toda la razón. Y no fuiste solo tú. Tú solo fuiste el comienzo. Tú solo fuiste el principio. Cuando iba a la escuela de posgrado. Cuando estaba haciendo mi MBA. Me subía al coche y conducía hasta la peor zona de Filadelfia. La zona de las prostitutas. Y recogía a esas prostitutas. Sí, a todas. Y simplemente las recojo. Las recojo. Y... algunas incluso te dejan atarlas y toda esa mierda. Algunas hasta te dejan estrangularlas por, no sé, no mucho dinero. Ya sabes, básicamente por unos $27. Básicamente casi puedes asfixiar a una trabajadora sexual en el asiento trasero de tu Prius. ¿Qué tan enfermo y retorcido es eso? Pero bueno, así soy yo, ¿no? ¿Un tipo enfermo? Por ejemplo, esta au pair. Esta au pair de 19 años de Bielorrusia o de donde carajo sea. Desde el primer día me coqueteaba enfrente de mi esposa. Un coqueteo bastante evidente, con toqueteos en el brazo. Riéndose demasiado de todos mis chistes. Mi esposa me dijo que se estaba poniendo raro. Intenté frenarla. Traté de restarle importancia, amigo. La au pair no captaba las indirectas. Finalmente, una noche, muy tarde, tuve que ir a la casa de West. Y supongo que la tomé por sorpresa, porque empezó a golpearme y a morderme, al punto de que tuve que ponerle una funda de almohada en la cabeza para que se calmara. Tenía mi pene tan adentro de su trasero, hasta que se dio cuenta de que cuanto más se movía, más le dolía. entendió el mensaje fuerte y claro.
Porque prácticamente al día siguiente en la cena es la au pair más profesional del mundo. Se acabó el coqueteo. Nada de reírse de todos mis chistes. Supongo que ya no le hacía gracia. Y mi asistente, de 22 años, buenísima, ¿no? Y ella lo sabe. Ya sabes, quiero decir... ¿Quién se presenta en la fiesta de Navidad de la oficina con lo que básicamente es una minifalda? ¿Quién bebe sin control en una fiesta de Navidad de la oficina y se emborracha tanto que termina vomitando en el baño de mujeres y desmayándose en el cubículo? Mi asistente. Yo solo cerré la puerta del baño con llave. Exacto. Le di duro a ese coñito tan estrecho. Estaba completamente inconsciente. Y hasta el día de hoy no tiene ni idea de lo que le hice. ¿Podemos parar ya con esto? ¿O necesitas oír más? ¿Necesitas que lo diga directamente? Hola a todos. Yo, Calvin Green, soy un violador. Violo a gente para ganarme la vida. ¡Te viole, Rachel! ¿Cómo no? Te largues de una puta vez y te salgas de mi puta vida. Te volveré a violar. Tal vez 2 veces, dependiendo de lo rápido que me corra. ¿Qué coño haces? ¿Un Sudoku? Es sarah.green@smail.com, ¿verdad? y-holt@scorchcapital.com. Solo quiero asegurarme de que lo envío a las direcciones correctas. Quiero asegurarme de tener sus direcciones correctas. Lo que sea. Oh, acabo de enviarles un correo a tu esposa y a tu jefe. Solo envía un correo rápido. Le enviaste un correo a mi esposa y a tu jefe. ¿Qué has hecho? Lo hiciste tú mismo. Como en un estado de vigilancia. Violo a gente para ganarme la vida. Me violé, Rachel. Si no te largas de una puta vez de aquí ni de mi vida, violaré otra vez, tal vez 2. Dependiendo de qué tan rápido me corra. No es verdad. Lo que dije. Estaba diciendo lo que querías escuchar. Me lo estaba inventando. Me lo acabo de inventar. Me acabo de inventar esa mierda. Vale. Rachel, en realidad, no hizo nada de eso. Nunca te hice nada a ti, ni a nadie más. ¿Por qué me estás haciendo esto? Nadie te creerá. ¿De verdad crees eso? Vete a la mierda, maldita perra.
you.